Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. Recordamos que en esta sección no son predicaciones, ni tampoco son estudios bíblicos. Hacemos un repaso por las parábolas del Señor, mostrando el alcance, el significado, la profundidad de la palabra, montando como una estructura de la enseñanza para tener en claro cuál es la profundidad, y luego cada uno la puede aplicar a su propia vida, a un estudio bíblico, a una predicación, o como cada uno crea necesario o como Dios le hable. Hemos visto las parábolas de las que solo aparecen en San Mateo, todas las que solo aparecen en San Marcos, que son solamente 2, y estamos con las que solo aparecen en San Lucas. Hemos visto de San Lucas los deudores y el acreedor, aquel que debía poco y el que debía mucho, el buen samaritano, el amigo que vino a pedir panes a la medianoche porque tenía un amigo de visita, y hoy vamos a ver el rico necio. Esto está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, del versículo 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico como para con Dios. Esta enseñanza es lo suficientemente clara, contundente, porque el Señor le estaba enseñando aquí acerca de la importancia de primero hacer riquezas en el cielo, primero estar bien con Dios. Porque hay alguien que en un momento le dice al Señor que parta a su hermano la herencia con él, y el Señor le dice, bueno, fíjense lo contradictorio de esta historia. Dice en el verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, diga a mi hermano para que parta conmigo la herencia. Se ve que su hermano o estaba en posesión de la tierra y debía darle la parte que correspondía, o estaba en poder de él la herencia que ya había vendido. De una u otra manera, la autoridad aún la tenía su hermano, la autoridad para manejar ese recurso. Y dice que se acerca a Dios. Ahora, ¿cómo que se acerca a Dios? Se acerca al Señor Jesús, pero alguno pensaría, se acerca para pedirle vida eterna, para pedirle por una necesidad, para pedirle por alguien enfermo, para pedirle por un don, por un talento, para pedir a Dios con peticiones nobles, con peticiones más elevadas. Pero dice que no. Dice la Escritura aquí que simplemente se acercó al Señor para pedirle algo humano, algo simple, como ser el intermediario en una disputa de familia referente a dinero, en este caso a una herencia. Dice la Escritura que el Señor le responde y le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
Lo que le estaba diciendo el Señor es: yo vengo a hablarte del reino de los cielos, de una vida eterna, tengo dones maravillosos, y ya tienes gente que te puede ayudar a resolver esta disputa, el partidor, el juez, aquel que va a resolver estas cuestiones de familia. ¿Por qué no venís a mí en lo que los otros no pueden resolver? Este es el primer problema que tiene esta persona. El problema que cometen, un error que se comete mucho hoy en día, que cuando nos acercamos a Dios, simplemente queremos que el Señor resuelva algo simple, que no es tan trascendente en nuestras vidas, mientras que lo más trascendente, lo más maravilloso, lo dejamos de lado. El Señor le dice: yo te voy a ayudar en otras cosas. Podría resolverte esto, pero tengo otras cosas más elevadas que hacer. ¿Cuáles eran estas cuestiones más elevadas? Hablar de la vida eterna, porque luego, en el verso 20 de la parábola dice: esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Dónde irá tu alma? ¿Cómo terminará esta historia? Ahí es donde te puedo ayudar, dice Dios. Donde otros no te van a ayudar. El juez no te va a ayudar ahí, el partidor, aquel que resuelve conflictos menores, ahí ya no llega más. Entonces, ponete a Cristo en temas menores, sin primero pedirle para que te resuelva lo que es su propia especialidad, la salvación, la vida eterna. Dice la Escritura: y le dijo: miraos, guardad, dice, de toda avaricia guárdense. Guárdense de no caer en ese engaño, porque a veces creemos que la vida del hombre es solamente la cuestión material y tener mucha abundancia de bienes. El Señor le dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. Podés tenerlo todo y no ser feliz. Podés tenerlo todo y faltarte mucho más de aquel que tiene ni siquiera el 10% de lo tuyo. Porque cada vez que tenés más, querés más. Cuando llegás a 100, estás mirando que quizás puedas llegar a 1000. Cuando llegas a 1000, crees que podés llegar a 100.000 y así. Una meta que se va extendiendo y que nunca se llega. Es como cuando el perro quiere morderse la cola. Es una meta inconseguible, inconquistable. Es una meta simplemente que te hace andar y andar y andar y olvidarte del sentido. Cuando el perro se muerde la cola, o se quiere morder la cola, se olvida del resto de lo que pasa a su alrededor. Entra en un círculo su mente de obsesión y no puede ver más nada. Lo único que ve es esa persecución a su propia cola, y da vueltas y vueltas y nada más. Y el Señor dijo: la vida del hombre es mucho más que los bienes. Los bienes son necesarios, claro, son buenos, pero no es el fundamento de un ser humano. Porque si la persona que los va a disfrutar está triste, ¿para qué sirve una casa hermosa para una familia triste? ¿Para qué sirve un buen vehículo si los que van adentro se van peleando desde que salen hasta que llegan a destino? ¿Para qué sirve una cuenta de banco si lo que compras nunca te satisface? El Señor dijo: primero tenés que resolverlo primero. La vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Son necesarios para vivir y tenemos que tratar de asegurarnos un buen pasar para nosotros y para nuestros hijos. Este es un mensaje que no lo vas a escuchar jamás predicarse en iglesias de falsos profetas. Estas son palabras de Cristo que son más la palabra para mucha gente. Pero es la verdad. Nosotros tenemos que vivir bien, superarnos, estudiar, trabajar, pero siempre darle la medida justa. Porque en cuanto nos pasamos de medida, caemos en la avaricia. Y la avaricia no es querer ganar el mundo. La avaricia no es esto. La gente a veces se confunde. La gente cree que, dice: yo no soy avaro porque no tengo 40 casas. Tengo una y una en el campo, nada más.
pero eres quizás más avaro de aquel que tiene 40 casas. La avaricia consiste en darle a los bienes materiales el poder supuesto de mejorarte la vida y completarte en la felicidad y en la paz de tu corazón. Esa es la avaricia. Vos podés ser un gran millonario y no ser una persona avara. La avaricia no es solamente retener, es aquel que retiene porque considera que un poco más lo hace estar un poco más feliz. Si la avaricia fuese ser millonario o tener mucho dinero, Abraham era avaro, Job era avaro, Isaac era avaro y otros tantos hombres de Dios. Pero esos hombres fueron muy prósperos. Pero para ellos la felicidad no estaba en los bienes. El gozo, la alegría no estaba en los recursos. Ellos, a pesar de que tenían siervos, criados, tenían asegurado su futuro, siempre tenían tiempo para Dios. Construían un altar, honraban a Dios. En el caso de Job, dice la Escritura, sacrificaba hasta por su familia y por sus hijos, por si hubieran pecado y ellos no se dieron cuenta, para no ofender a Dios. Sin importar la cantidad de dinero que tenía Job, siempre ofrecía a Dios por él, por su esposa y por sus hijos un sacrificio. Para él los bienes simplemente eran un medio, no eran un fin en sí mismos como debería ser para muchos de nosotros. Dice la Escritura en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dice que un hombre rico aún era más rico, súper rico era ahora. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Este es el espíritu de la avaricia. No aquel que puede tener mucho, aquel que tiene mucho y que pone en los bienes la alegría de su alma, el gozo de su corazón. Y verdaderamente dice la Escritura que cuando tú haces esto, Dios quita totalmente la capacidad de que puedas gozar. Dice que Dios le da al incrédulo riquezas, pero las riquezas vienen sin la posibilidad de ser disfrutadas a pleno. ¿Por qué? Porque las han perseguido como un ídolo, las han perseguido como un Dios, como algo que te va a tocar en lo más profundo de tu ser, tu alma, tu corazón, tu espíritu. Y lo único que puede impactar allí es el poder de Dios. Él dijo en el verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero dice la Escritura, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte por tu alma. Cualquier cuestión material que vos intentes poner en tu corazón para suplir la necesidad de tu alma, de la paz, del gozo, nunca va a lograr su objetivo. Y al contrario, te va a acercar cada vez más a tu propia destrucción. Porque es como que atraes una maldición. Todo aquel que quiere suplir la necesidad de paz, de gozo en su corazón con bienes materiales, lo único que hace es acercarse más rápido a su propia destrucción. Una persona dijo que las drogas es una forma que Dios tiene de decirte que estás ganando muchos millones. Obviamente, quien lo dijo cometió un error. No es que Dios habla ese lenguaje, pero él, en su ignorancia, era un artista muy famoso en Hollywood. En su ignorancia, él se dio cuenta que cuanto más la gente ganaba, más fácil se iba a los placeres, a los vicios, y más fácil se destruía la vida, más rápido se destruía su propia vida. Si no hubiese dicho esto, si no hubiese dicho, alma, muchos bienes tienes,
para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Quizás simplemente los hubiese podido tener para su subsistencia, para seguridad de su familia, para ayudar a algún necesitado, para hacer alguna obra de caridad, dar trabajo a alguien más y ser feliz. Pero por cuanto él puso a los bienes en su corazón, la maldición le cayó encima. Y Dios le dijo: esta noche vienen a pedir tu alma. El tiempo se le acabó. Cuando vos pones la confianza en los bienes como fundamento del objetivo principal de tu vida, estás agotando tu vida. Porque cada año que pase y no tengas lo que deseas, te consume. No puedes dormir en paz pensando que te pueden robar tu vehículo, tus bienes, tu dinero. Donde esté tu tesoro, dice la Escritura, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está aquí en la tierra, tu corazón simplemente está aquí en la tierra. Si tu tesoro está en los cielos, tu corazón va a estar allí en los cielos. Tu mirada, tu fe. Dice la Escritura que Él acelera todo esto al poner la confianza en los bienes materiales, y Dios le dijo: esta noche se te acabó el tiempo. Y lo que has provisto, todo lo que has ganado, ¿de quién será? ¿Quién lo disfrutará? ¿Quién? Dice la Escritura entonces: así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Hace tesoros para él. Dios no tiene lugar en su vida y su vida va a ser muy corta y muy efímera. Se le va a acabar. Fue buscando bendición, pero esa bendición le aceleró la destrucción de su propia vida. Mientras que quizás con Dios en su corazón hubiese tenido sabiduría para manejar su propio dinero, manejar su propia riqueza, manejar sus bienes, y no que el dinero, las riquezas y los bienes te manejen a vos. Dice la Escritura: así es un hombre sin Dios. Así es el que solo hace tesoros para sí, tesoro. Pero ¿qué tal cuando uno tiene riquezas y comparte? ¿Qué tal cuando uno sostiene obra de Dios? ¿Qué tal cuando uno apoya proyectos para gente que está en necesidad? ¿Qué tal cuando uno genera fuentes de trabajo para otros? ¿Qué tal cuando uno no piensa solo en sí, sino en asegurar futuro a sus seres queridos, a su descendencia, y el dinero solamente es un medio, nada más? Quien conoce a Dios verdaderamente puede vivir en una casa humilde y disfrutar y sonreír, disfrutar su casa, sus hijos, su familia, queriendo prosperar, claro, superarse, porque Dios no te enseña que te quedes donde estás, pero sabemos que la carrera no es una carrera alocada y que queremos llegar a costa de la destrucción de nuestros hijos, a costa de nuestro matrimonio, o decir: compré al final mi casa en el lugar deseado más caro, y que vaya al médico y me diga: usted tiene cáncer, usted tiene tal enfermedad. ¡Qué tristeza! Correr una carrera y lo único que provoco es acelerar mi propia destrucción. Hay gente que no puede dormir de estrés, no pueden dormir de ansiedad, tienen ataques de pánico. El Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora es el momento de decir: bueno, Dios, yo voy a tener riquezas o lo que me proveas, pero jamás las voy a dejar que estén en mi corazón. Me voy a servir de ellas, las voy a usar, y cuando vea que las riquezas me empiezan a condicionar mi vida, voy a tratar de hacer algo para corregir el camino, porque sé que lo único que voy a lograr es acelerar la destrucción mía y la de mi propia casa. Hasta aquí esta parábola, la parábola del rico necio, del rico sin Dios. Nos vamos.